Bienvenidos al resumen del libro Humano demasiado humano de Friedrich Nietzsche. Resumen del capítulo 1 y el capítulo 2 en español, claramente. Entonces, esta obra de Friedrich Nietzsche estaba alejando un poco del pensamiento de su tiempo, que era en este caso un pensamiento más romántico, metafísico, que está influenciado por Schopenhauer y Richard Wagner. Y claro, trata de adoptar una visión más científica, más crítica del ser humano. Es la palabra es crítica del ser humano, psicológica. Claro, referido a la psicología esta crítica, estaba referido a la psicología del ser humano y por lo tanto a cómo el ser humano vivía en el mundo. En el capítulo 1 de las cosas primeras y últimas, Nietzsche va a criticar la metafísica tradicional, como mencionamos en el anterior resumen. Va a criticar la idea de que existe un mundo verdadero detrás de este mundo visible, como el platonismo, por así decirlo, la visión platónica del mundo, del topos uranus y este mundo sensible. Pero el punto de la crítica es para rebatir conceptos que han sido inventados a lo largo del tiempo. Estos conceptos, como por ejemplo la verdad absoluta, el bien en sí, esencia, alma, han sido creados durante todo este periodo escolástico que pueden ver en el canal Filosofía Tierra, que hemos avanzado. Hay como 380, no creo, ya 400 filósofos en general que hablan de Dios de forma científica, bueno, de forma académica. En este sentido, todos estos, para Nietzsche, son invenciones del ser humano, pero Nietzsche no está en contra del concepto profundo de alma en sí, de la verdad absoluta, sino de cómo el humano ha interpretado esto. Entonces, la pregunta que se hace acá en el primer capítulo es ¿por qué el ser humano inventa esto? Y él trata de responder esa pregunta primero para luego criticar esas ideas. ¿Desde qué punto han hablado estas ideas? Entonces, para Nietzsche, el ser humano busca una seguridad, busca un piso estable, que en este caso sería Dios. Y claramente para el cristianismo y para este canal existe ese piso, pero Nietzsche trata de explicar el por qué una persona cree eso, el por qué el ser humano inventa esos términos, por qué se han desarrollado esos términos. Recordemos que Nietzsche era filólogo, entonces la filología consistía en agarrar un concepto y analizarlo de origen. El origen de este concepto, ¿cuál era? Allá. ¿Qué contexto tenía? Allá. ¿Por qué? Allá. Entonces va profundizando más. Entonces lo mismo está haciendo Nietzsche con estos conceptos que estaban en su tiempo, que era alma, esencia, bien en sí, verdad absoluta. Entonces menciona también que el ser humano teme el cambio, por eso creaba estos conceptos de fijación, de punto fijo, de punto central. Entonces y hacía esto porque no toleraba la incertidumbre, y esto es muy interesante, ¿no? Porque la incertidumbre es un medio humano que lo vimos en el libro Trader en la Zona, creo que está en YouTube, y claro, se mencionaba ahí que en esta incertidumbre se creaba un vacío. La incertidumbre creaba un vacío y muchas personas la llenaban con este vacío con necesidad, ¿no? Se relacionaba este vacío con la necesidad. La incertidumbre creaba un vacío y este vacío psicológicamente era necesidad. Y la mente, por así mencionar, el cerebro del ser humano lo creaba con miedo o con pensamientos negativos. Pero esta incertidumbre no es muy interesante de analizar. Lo han hecho muchos psicólogos. Si puedes leer el audiolibro que tenemos en YouTube, Trading en la Zona, también habla de esta incertidumbre en los mercados financieros. Pero es lo mismo, la incertidumbre a nivel existencial, qué existe después de la muerte, qué pasa en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos conceptos, todas estas justificaciones para que el ser humano invente estos términos sirven para crear un mundo estable, un mundo estable. Y para Nietzsche este mundo estable
era imaginario, porque recordemos que Nietzsche está criticando la psicología humana de su tiempo y posteriormente también, porque no hemos cambiado nada. Igualmente tenemos creencias que nos limitan y otras que nos exacerban. Entonces tenemos que recuperar la visión objetiva de nosotros mismos y del mundo. Es básicamente lo que Nietzsche trataba de hacer, pero muchos te van a decir que tenía un sesgo de criticar la religión y todo esto, pero no, tenía esta visión de comprender el por qué el ser humano tenía esas creencias, por qué el ser humano vivía de tal forma que justificaba su existencia bajo ciertas premisas. En este sentido, para Nietzsche había un error fundamental, que era la separación que había entre los dos mundos. Toda la tradición platónica claramente platónica de Platón, decía que había un mundo sensible que era imperfecto y un mundo sensible que era perfecto. Entonces Nietzsche destruye esta idea, ¿no? Mencionando que no hay dos mundos, solo hay un mundo y es en el que vivimos, es en el que se cumple el sentido de estar vivos. Es el sentido vitalista de que el único mundo es este, porque recordemos que el eterno retorno es un círculo grande donde cada vez que haces una acción se vuelve a repetir infinitas veces en el mundo, y esto aniquila completamente la comprensión, porque imagina que estés escuchando este podcast o hiciste algo y que se va a repetir infinitas veces. Ahí tomas conciencia de que cada acto es importante y la vida en sí mismo, en el presente, es la mejor forma de interactuar con ella y de superar la trascendencia, de superarte a ti mismo, en cuanto que ya no eres esclavo de cosas que te esclavizaban antes, porque si solo se ha repetido, los actos que vas a cometer en el futuro también se han repetido. Entonces eres más consciente de tus actos, y esto es clave, no saben lo revolucionario que es esto. Por esto Nietzsche es básico, por esto Nietzsche es terriblemente leído y demás, por otras cosas también. Y claro, se ha puesto de moda y le han agregado ciertos dogmas a su filosofía que le han hecho más popular, por así decirlo, más popular. Bueno, claro, el sentido de popular es más común, más superficial y no a la esencia misma de sus libros. Bien, pero vamos a ir por orden, ¿no? Porque Nietzsche quiere investigar el origen psicológico de estas ideas, porque recordemos que ese libro, Humano demasiado humano, trata de ser un libro científico, un libro de explicar por qué. Entonces Nietzsche ve que las ideas no nacen de la razón pura, sino nacen de las emociones, nacen de los errores humanos, nacen de las necesidades, y claramente da ejemplos como que la idea del alma surge del miedo a la muerte, la idea de Dios surge de la necesidad de control, y conceptos así que ya vimos que en la escolástica, a finales de la escolástica, entrando al periodo de la edad moderna, ya se estaba revisando, se estaba dando la idea de que necesitamos un Dios para justificar la libertad, para justificar el bien, para justificar que tenemos que portarnos bien, y si no nos portamos bien, en un futuro, como Dios existe y es eterno, nosotros en la eternidad vamos a pagar. Entonces se ha tratado de justificar desde la escolástica todos esos conceptos muy profundos, y tienen una línea de pensamiento, un método escolástico que es muy riguroso también. Entonces, siguiendo con el capítulo 1, Nietzsche mencionaba que el conocimiento era como una evolución, donde la verdad no era absoluta, sino la verdad es el resultado de este proceso histórico. Ahí se está asemejando un poco al concepto de Hegel, de un tipo de dialéctica no histórica, pero sí epistemológica. En el caso de Friedrich Nietzsche, lo que hoy vamos a considerar verdad, mañana puede ser un error, ¿no? Entonces se rompe toda su filosofía dogmática, se rompe toda esta filosofía dogmática. Y hay una crítica al lenguaje en este capítulo 1, porque el lenguaje nos puede engañar cuando decimos, por ejemplo, el relámpago brilla, como si hubiera un sujeto, ¿no? El relámpago brilla, el relámpago es sujeto, pero este sujeto no está separado de la acción, ¿no?
Entonces, la realidad es que es un proceso y no hay sujetos, entonces el lenguaje nos termina engañando. Y yo también escribí un libro, no sé si pueden leer, se llama Actos de Personificación, donde, por ejemplo, cuando decimos la democracia está muerta, personificamos a la democracia. Lo mismo está haciendo Nietzsche, pero ya también dándole un toque, justificando que el lenguaje nos engaña. Y claramente es eso. Entonces viene Russell también más adelante, otros filósofos que tratan de explicarle, bueno, no explicarle a Nietzsche, no explicar que el lenguaje es algo muy difícil de comprender. El lenguaje es algo complejo, está relacionado a tu pensamiento, pero no solo a tu pensamiento, sino a tu conciencia de que estás pensando. Entonces es algo completamente profundo. El lenguaje no tiene la magnitud de profundidad que podamos imaginar siquiera aún hoy en día. Y en este sentido, entonces la conclusión del capítulo 1 que plantea Nietzsche es que no hay verdades eternas, no hay esencias, no hay mundo oculto, todo es humano, como concluyó el libro, humano, demasiado humano. Y en el capítulo 2 inicia diciendo que la historia se compone de sentimientos morales, ¿no? La moral por lo tanto, si nosotros vemos que el humano es demasiado humano, no hay verdades eternas, no hay esencias, no hay mundo oculto, entonces la moral no es divina ni universal. La moral termina siendo un producto histórico y psicológico. Entonces ahí va a criticar recién a la moral tradicional, ¿no? Nietzsche ataca a la moral tradicional del bien, culpa, responsabilidad, mal, toda la moral cristiana básicamente. Que, ojo, hay ciertos procesos de arrepentimiento que son muy importantes para el desarrollo del ser humano y de su evolución también. Entonces, para Nietzsche menciona que estas no son verdades absolutas, sino son construcciones humanas. Entonces no existe libre albedrío realmente, porque el ser humano no es libre como cree, porque nuestras acciones están determinadas por educación, por la cultura, por circunstancias, por instintos, por contextos y demás. Entonces ahí hace esta afirmación muy clave, ¿no? No existe libre albedrío realmente. Y claro, muchos también reflexionan sobre los condicionamientos internos de nuestras creencias. Hoy en día, más que todo, las creencias se han vuelto un tema de estudio ya a nivel profundo. Las creencias se convierten en un tema de estudio muy, muy interesante, porque es hablar del inconsciente, lo que hacía Freud y Jung, ¿no? El psicoanálisis. Pero el psicoanálisis ya no como tema subjetivo, sino como tema objetivo y de estudio interdisciplinario en sí mismo, ¿no? Porque se combina con la neurociencia, se combina con la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora en este segundo capítulo también menciona que la ilusión que más afecta al ser humano, o que el ser humano no ve directamente, es la responsabilidad, ¿no? Nosotros creemos que hemos podido actuar diferente en ciertas situaciones, o ser más responsables, pero Nietzsche dice que no hemos actuado de acuerdo a nuestra naturaleza y de acuerdo a nuestras condiciones en las que estábamos. Y cada vez que avanzamos en la vida, tenemos nuevas experiencias, tenemos nuevas responsabilidades, tenemos nuevas visiones del mundo, y ya no actuamos igual que como actuábamos antes. Y esto es muy importante para Nietzsche. Luego también va a criticar la culpa y el castigo, ¿no? Porque si no hay libertad total, no tiene sentido culparse moralmente. Entonces ahí viene la gran pregunta: ¿de dónde viene la culpa? ¿De dónde viene la culpa que afecta tanto al ser humano y que termina haciendo que los procesos de otros seres humanos terminen siendo más complejos? En este sentido, la culpa también se ha vuelto un concepto a estudiar muy, muy profundo y de forma objetiva. La culpa moral, claramente, la culpa es una construcción social para Nietzsche, y también es un control, claro, es un control que tiene el ser humano para autorregular, es un mecanismo de control, la culpa y el castigo. Y en este sentido vuelve otra vez a los orígenes de los valores morales. Entonces los valores morales
no vienen de Dios, no vienen de algo universal, sino vienen de esta costumbre, esta utilidad social, de la utilidad social, y muchas veces estas vienen del poder. Y claramente ahí va a retomar este foco y va a decir también lo mismo del poder. Se va a construir valores morales básicamente por sectores de poder. En este sentido, lo que una sociedad llama bueno es lo que conviene a la sociedad, y lo que no conviene es lo malo. Pero vamos a otra sociedad y lo que es bueno termina no siendo bueno, y termina habiendo un tipo de relativismo frente a esto, que Nietzsche se da cuenta de esto, percibe esto. Entonces va a destruir poco a poco la moral absoluta. Nietzsche propone que no hay bien ni mal universales, solo hay perspectivas, interpretaciones, y claramente podemos estar en contra de esto o no, pero lo que hay que reflexionar es que para Nietzsche lo bien y lo mal no son universales, no hay bien ni mal universales. Nosotros podemos tener que ciertas cosas sean malas o buenas dependiendo al nivel de conciencia que podamos tener nosotros. Por ejemplo, bueno, los ejemplos van a ser extremos y prefiero evitarlos, pero claro, es bastante interesante como Nietzsche en ese tiempo ya reflexionaba sobre estos aspectos, ¿no? Pero recordemos que esta dualidad siempre existía en culturas antiguas, siempre la dualidad existía en todo el mundo, bueno o malo, más menos, varón mujer, positivo negativo, energía femenina, energía masculina, que más blanco negro, sumas, restas. Entonces esta dualidad es algo que siempre, bueno, que tiende a estar en los principios universales de la creación del mundo incluso. ¿Por qué digo en la creación del mundo? Porque el átomo está compuesto de electrones y electrones y ¿cómo se me fue esta palabra? Protones, neutrones y electrones, energía positiva, energía negativa, energía neutra, que ya hace una relación con los tres principios que esta triada que siempre había en las demás culturas también, que ya estamos entrando en otros temas, pero el punto está en que hay ciertos principios, ciertos axiomas matemáticos, geométricos, que por más que no podemos interpretar un triángulo de otra manera. Un triángulo tiene tres lados y ya. Entonces, pero Nietzsche está diciendo, ya, está bien esto, no profundiza en esto Nietzsche, pero podemos entender que Nietzsche dice, está bien esto, pero no hay perspectiva única de bien y mal. Básicamente está diciendo eso. Entonces el conocimiento para Nietzsche va a funcionar como una liberación cuando entiendes que hay que dejar de juzgar como antes, porque es una interpretación, está bien, es tu interpretación, no quiere decir que está bueno o malo lo que está haciendo la otra persona, y también te vuelves más consciente, y porque pierdes la ilusión que te va a afectar más adelante, de la culpa moral, por ejemplo. Y claro, esto ha sido terrible para muchos críticos, porque dicen que el bien es el bien y el mal es el mal, y claramente es así, ¿no? Podemos tener esa perspectiva, pero también hay que, bueno, no te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Pero tenemos que tener la apertura y la comprensión de otros filósofos, de entender que también su posición, en este caso de Nietzsche, termina siendo nutritiva para el desarrollo posterior de la filosofía. En este sentido, Nietzsche va a destruir toda la moral tradicional, va a decir que no hay culpa absoluta, no hay responsabilidad metafísica, no hay bien ni mal, entonces todo es producto del ser humano, y al ser todo producto del ser humano da paso a conceptos futuros como construcciones sociales, ¿no? Claro, constructos sociales, y con los constructos sociales se van desarrollando un tipo de costumbre y hábito en la vida del hombre, que le permite
al hombre vivir de una determinada forma. Por ejemplo, en una sociedad donde todos se dedican a la pintura, los que nacen van a terminar dedicándose a la pintura. Este es un ejemplo más leve de cómo ha sido en el caso de Alemania. En este sentido, se ha formado un pensamiento, una ideología, donde ha hecho que la sociedad termina adaptando formas de vida, adaptando lenguajes, adaptando comportamientos, adaptando hábitos. Entonces, lo que Nietzsche estaba diciendo es que si todo es producto del ser humano, el ser humano tiene que ser libre de estos productos. Entonces trataba de hacer una filosofía un poco no de cero, pero una filosofía un poco revolucionaria, no un poco revolucionaria, bastante revolucionaria para hacer para decir el término correcto. Entonces Nietzsche trataba de destruir esos tres pilares: primero la metafísica, la moral absoluta y la idea de un sujeto libre. Entonces proponía una visión psicológica del ser humano, proponía un enfoque del conocimiento histórico, no hay que olvidar esa palabra, y una crítica profunda de nuestras creencias, ¿no? Entonces, todo lo que creíamos eterno, divino, absoluto, es en realidad humano, demasiado humano. Y esa es la grandeza de este libro. Somos humanos, demasiado humanos, que podemos acceder a un tipo de conocimiento mucho más elevado, pero si no comprendemos cómo se ha manifestado todas nuestras creencias desde el origen de la civilización, no vamos a ser libres para conocer recién lo que está arriba, ¿no? Bien, entonces, gracias por llegar a este resumen, por escucharnos, y nos vemos en otro video, ¿no? En el siguiente resumen, que va a ser en español. Mi inglés está un poco todavía en proceso, pero siempre sabemos que siempre perfeccionamos, sabemos que somos seres que progresamos, entonces va a ser mucho más fluido y mucho mejor. Entonces, gracias, nos vemos en otro video. Un abrazo, cuídense todos, conózcanse a sí mismos, sean conscientes, vivan conscientes, por favor sean felices. Hasta el día en que nos volvamos a escuchar, ¿no? Hasta el próximo video, hasta el próximo resumen. Cuídense.